¿Qué pasa en esos 6 meses, Paula? Bueno, son 6 meses muy conflictivos. Sí. En marzo va a llegar Videla. Videla va a hacer buenas migas con la gente, va a dictar una cantidad de bandos, digamos que una cuando los lee puede darse cuenta que sí está siguiendo la línea planteada en las instrucciones. Él le va a dar, por ejemplo, Cristiana Sepultura a Warnes, pero también son meses conflictivos, porque el 28 de marzo de 1825, el gobernador de Chiquitos, que era realista, decide unirse a la provincia de Mato Grosso. Y los portugueses van a entrar hasta San Miguel. O sea, se han robado la plata, está en los documentos, sacaron plata todavía de las misiones, llegan hasta San Miguel, hasta que el propio emperador los obliga a salir el 28 de mayo. ¿Emperador brasilero? Claro, porque fue la entrega de la provincia de Chiquitos por parte de Sebastián Ramos al gobernador de la provincia de Mato Grosso. Ya. El emperador, que en ese momento era Pedro I, Y que no quería problemas con España. y que no quería problemas con Bolívar, ¿no? Les obliga a retirarse. La historiografía boliviana dice que es porque le tiene miedo a las tropas que iba a mandar Sucre. Yo en un trabajo he demostrado cómo cuando llega la noticia a Sucre, ya las tropas brasileñas se habían salido del territorio de Chiquitos. Pero es un conflicto internacional, y es un conflicto internacional importante. Entonces, eso no podemos perderlo digamos, de la escena. Santa Cruz estaba con las tropas en San Miguel que podían venirse hasta acá, si querían. Que no lo hicieron, pero nos muestra también la debilidad de nuestras fronteras. Del Estado boliviano. No existe todavía el Ah, Estado. no, claro, sí, sí. La debilidad nuestra. Sí. Cuando la gente dice... Pese a que a nosotros nos convocan para estar como freno en determinado momento. Sí, pero en ese momento, Carlos, o sea, veníamos de 15 La años guerra, de guerra, la guerra fue muy ¿no? dura. Podemos no quererlo a Aguilera, pero Aguilera tuvo algo que sí tenemos que destacar como positivo. ¿Algún día lo van a reivindicar a Aguilera? No, ya mucha gente lo ha reivindicado, Sí, entre sí. ellos A José mí, Luis Roca. Sí, sí, ¿no? yo también creo que Aguilera fue importante para Santa Cruz. Aguilera consolidó ese territorio cruceño, consolidó Mojos, consolidó Chiquitos, ¿no? O sea, tenía la fuerza suficiente para consolidarlo, ¿no? Valle Grande, Santa Cruz, en Cordillera es donde se resguardó, digamos, la guerrilla liderada por Cañoto, por el Colorado Mercado, ¿no? Que lo hostigaban, pero no pasaban más del hostigamiento, porque el factor numérico pues hace la diferencia, Carlos, ¿no? El factor numérico, las armas, al fin de cuentas Aguilera había llegado con importante cantidad de armas, él venía con un ejército formado, ¿no? Entonces, la entrega de Chiquitos por parte de su propio gobernador muestra también esa debilidad. Entonces, eso no hay que perderlo en el análisis. Entonces, van a ser marzo, abril, mayo, junio. Supuestamente la Asamblea Deliberante debía llevarse a cabo en junio, en Oruro, y finalmente se lleva a cabo en agosto, porque Bolívar exigía que estén los permisos del Congreso del Perú y del Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, cuando la asamblea se lleva a cabo en la capital de la audiencia de Charcas, en la ciudad de La Plata o Chuquisaca, van a llegar los dos cruceños, primero llegó Seoane, después llegó Caballero. Evidentemente van a firmar la declaratoria de independencia, pero creo yo que ellos estaban de acuerdo en la formación de un nuevo Estado. Todos saben que la votación era o por unirse a Lima o unirse a Buenos Aires. La opción de unirse a Lima tuvo apoyo de algunos diputados, sobre todo por La Paz. Por La Paz. La unión de unirse a Buenos Aires no tuvo ninguna, y la que triunfó fue la creación de un nuevo Estado. Un nuevo Estado que era poderoso, Carlos. O sea, tener el Cerro Rico de Potosí claro, no es menor, señor, digamos. Cuando uno lo mira así, en ese momento era poderoso. No es menor. En 1825 era un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el doble de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces,
esa gente que dice que Ciudadanos y Caballeros son unos traidores, que hay que quitarle el nombre a las calles, porque no la han leído la historia o porque y no se ubican eso en se el, llama en el tiempo y presentismo, espacio. Carlos, se llama Claro. presentismo, Sí. cuando quiero analizar el pasado con el presente. Por culpa de ellos, no, por culpa de ellos, nada. Se formó este país, que nosotros... Aspirábamos a más cuando lo formamos el país. Además, los cruceños sí participaron activamente. Las 21 instrucciones es de aspirar a harto. Y de tener clara, Claro. ¿no? Entonces, de tener clara las ideas y planificar esas ideas. No teníamos recursos para hacerlo, no teníamos recursos. ¿El Estado no le importábamos? No le importábamos. Era un Estado Creo que al andino, comienzo minero, no les interesamos éramos como dice también de Los Melán, confines. con fines agregados, también lo dice de alguna manera D'Orbigny, estos son los confines. Poco y nada le interesa esta parte del territorio, pero a los que vivimos acá sí nos interesa y sí estamos trabajando. Entonces, sí tenemos gente interesante, tenemos a Miguel María Aguirre, que fue ministro de Hacienda, a José Miguel de Velasco, que fue presidente un periodo de 2 años y de ahí periodos pequeños 3 veces más, o sea, fue 4 veces. Sí, fue un hombre fundamental en el triunfo de Ingavi. Entonces, creo yo que no podemos nosotros mirar allá y dejar de mirarnos a nosotros. ¿Qué hicimos? Los cruceños hicimos mucho, con poquísimo. Con muy poco. Con poca gente, la ciudad tenía 2.000 habitantes, que hay un crecimiento sostenido de la población hasta los casi 3 que tenemos ahora desde 1825, sí está demostrado con el análisis de los censos, pero necesitábamos más. Los primeros 75 años del gobierno, los cruceños hicieron esfuerzos, digamos, monumentales, abrir los caminos para vincularse con Argentina, abrir el camino que abrió primero el comercio cruceño con la guerra de la Triple Alianza y después Miguel Suárez Arana. Suárez Arana, qué importante. Así es, abrir los caminos por la AIBA, ir con todo su producción por el río Mamoré, llegar hasta Brasil, o sea, esa red... Qué vocación, ¿no? Qué vocación exportadora, pero esa red que articula el comercio funcionaba. Teníamos problemas con el mismo gobierno boliviano que a veces liberaba de impuestos los productos que venían de Chile y de Perú y nos ponía impuestos al azúcar cruceña, pero aún así vemos la capacidad innovadora. Cuando no podemos competir con el azúcar que viene de Perú, que es blanca. Hacemos alcohol. O sea, sencillo. Exactamente. O sea, no fueron. Y ese no tenía impuestos, ¿no? El alcohol no tenía impuestos para... después lo van a nacionalizar. Vamos a tener que competir con el alcohol de maíz, de Cochabamba. Pero lo que destaco es la capacidad, el emprendedurismo, la capacidad innovadora de los industriales, así se llamaban cruceños, y en política también. Vamos a ver. Era preindustrial, pero eran industriales. Bueno, pero ellos se autodominan industriales, claro. O sea, no. O sea, tenían muy claro, lo que pasaba en el mundo, además, Paula. Ellos se autodenominan industriales, entonces el aumento de las escuelas, finalmente. En 1864 Rafael Peña propone una ley para crear una facultad privada en Santa Cruz. Y tengo... Privada, porque como no creaban la universidad pública, crearon una facultad privada diciendo, nosotros lo vamos a pagar con todos los recursos de la ciudad, se va a pagar. Ustedes, estados, no van a gastar nada. Está el proyecto de ley. Y finalmente Melgarejo en el 66 dicta ya que sí le permite, y va a ser Aquino Rodríguez el que dirija la facultad privada de Derecho. Por ejemplo, Andrés Ibáñez estudió 2 años en esa facultad privada que dura desde 1866 hasta 1880 que se crea la universidad. O sea, 14 años que nos gestionamos nuestra propia universidad. No es menor eso, Carlos, no es menor. Entonces, pero escuelas primarias, escuelas secundarias, la posibilidad de estudiar los 2 primeros años de la universidad aquí y terminar el resto en cualquiera de las 3 que había en Bolivia. Entonces, creo que todo esto tenemos que verlo y es lo que tenemos que poner en valor. Esta modernización, este proyecto de modernidad, de prosperidad, de felicidad que habla esta gente, también va a tener sus demandas políticas, ¿no? Demandas políticas como la de Andrés Ibáñez,
de federalismo, o 15 años después la de los domingos también de federalismo. Entonces creo yo que tenemos que ponderar la visión modernizadora de los cruceños, ¿no? Esa convicción permanente de que queremos lograr la prosperidad, queremos la modernidad y para todos, ¿no? Teóricamente no hemos cambiado nada, han cambiado los Las formas, mojones, ¿no? los mojones, pero no hemos cambiado nada. Nada. Y mire, llega 1900, o sea, vamos a hacer más o menos hasta el primer centenario. A partir de 1900 ya los cruceños exigen con mayor fuerza el ferrocarril. En 1860 es el primer proyecto de ferrocarril. Sí, sí. 40 años después o 45 años después la Sociedad Geográfica manda el memorándum, porque en realidad el proyecto es 1859. 45 años esperando un ferrocarril y está diciendo, por favor, construyan el ferrocarril, integren Bolivia, integrenos con el mundo. Integrarnos a Bolivia. A Bolivia y al mundo, Sí. porque el Y ferrocarril... ahí fue cuando comenzaron a gritar, ahí están los separatistas. No siempre. ¿Y qué tiene que ver esto de lo de Chiquitos con Mato Grosso como para dar un puntapié inicial en el estigma separatista? No, yo creo que no. ¿O anexionista? ¿Nada? No. Personalmente creo que no. Porque era un conflicto. O sea, no existía Bolivia. Claro, no existía, pero ya estaban mirando, ¿no? Sí, no pero, falta, o sea, era no un falta conflicto. quien lo diga. Claro que fue un conflicto. No creo, Ya. pero yo he leído todas las cartas de ese periodo, de cómo los sacerdotes están luchando para que la provincia vuelva a Santa Cruz. Pero volviendo a lo nuestro, en 1904 es el memorándum, de ahí viene toda la lucha por el ferrocarril, ¿no? Terrible. Terrible, pero además con una pobreza, porque Santa Cruz pasaba, como decían los regionalistas, por lo máximo de su miseria y su pobreza. Además, las pestes que Y nos golpearon. Cuando lee a Julio A. Gutiérrez, que fue rector de la universidad, pero también parlamentario, cómo está diciendo, por favor, liberen la exportación del ganado. O sea, vamos a pagar los impuestos, pero no nos frenen exportar el ganado en pie al norte argentino. Entonces, esos obstáculos que hoy nos parecen, que son los únicos, son una constante en nuestra historia. Y nuestra historia en relación con el Estado boliviano, ¿no? A partir de 1920 ya se propone más descentralización, se da el ferrocarril o nada, que termina con el envío de Hans Kunt, ¿no? Y hoy nos horrorizamos con mil presos o 1000 exiliados. En ese momento creo que fueron 200 los que tuvieron que irse a vivir a Brasil, y en una sociedad de 18.000, que porcentualmente es más, ¿no? Pero en el primer centenario los cruceños se dan cuenta que tienen que hacerlo por ellos mismos. O sea, que ya no más vía solicitar, sino hacerlo. Y se van a crear las instituciones. Ya se había creado la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara de Agrícola, van a crear un primer comité de obras públicas, ¿no? Entonces van a comenzar, pero también se va a dar algo que es importante, es la presidencia de Germán Busch, porque Germán Busch da la ley de regalías, que supondría dinero, pero el dinero no basta solo, Carlos. No, pues es con idea. Es con idea, y a partir de esta época vamos a tener ya cada vez más planes, más proyectos. Queremos modernizar, queremos un transporte público, queremos agua potable. No teníamos agua potable, hasta Trinidad tenía. No teníamos luz eléctrica. Pero además son como 14 proyectos de agua potable, ¿no? O sea, y usted lo está viendo en agua potable, porque también hay los proyectos urbanísticos, los proyectos de regionalización del territorio, los proyectos de la necesidad de electrificar, porque electrificar es igual a modernizar. Hoy tenemos 98% del territorio electrificado, ¿no? Y eso permite... Y lo hagamos tarde, ¿no? Y empezamos después que todos. Por eso le digo, lo hagamos tarde. Pero tenemos el departamento con mayor cobertura eléctrica, y usted sabe que la electricidad es modernidad. Sin electricidad no tendríamos ni siquiera posibilidad de acceder a internet, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que Bush va a dictar la ley de regalía,
reabre la universidad que Toro la había cancelado, la reabre, y la universidad ha sido muy ingrata con Bush. La Universidad Gabriel René Moreno debería rendirle más homenajes. Ahora que están cambiando el estatuto, Bush va a firmar los tratados con Brasil y Argentina. Finalmente se crea el comité cívico, las luchas cívicas para el pago de las regalías, porque no se habían hecho efectivas, y se van a hacer efectivas con René Barrientos. Recién el 64. A fines del 64, noviembre del 64, porque el MNR no estaba dispuesto a darnos las regalías. Pero llegó el dinero, pero había las ideas, estaban los proyectos. Y esto levantó así. Y eso va a levantar, porque no teníamos dinero, tampoco había gente, y en eso es importante la migración menonita, japoneses, aymaras, quechuas que vienen con esas migraciones organizadas desde el Estado. Pero hay un problema, la gente confunde la consecuencia con la causa. La causa es el desarrollo, la consecuencia es la migración, ¿no? Claro. Porque claro, comienza a haber la necesidad de mano de obra. Y viene aquí porque hay trabajo. Porque hay trabajo, si no, no viene. No es que migro a generar trabajo, claro, migro además, porque hay posibilidad de trabajo. Si vienen sin proyecto, no hay nada. Ellos vienen porque hay proyecto. Entonces, Carlos, el Comité de Obras Públicas se reorganiza, se vuelve un ente técnico, después se vuelve la corporación, que fue la inteligencia. Y después el centralismo se encarga de... En 1994, las leyes de Gonzalo Sánchez, por un lado, la eliminación del artículo 110 de la Constitución que habla del gobierno departamental, él dice se va a normar por una ley que nunca se dicta, y transformarla en prefectura, después un golpe duro, ¿no? La Corporación de Desarrollo pasa a ser prefectura, o sea, toda esa inteligencia comienza con la sociedad civil incluida. Por supuesto, a formar parte ya de un ente político. No es que Cordecruz hubiera sido así una taza de leche, tendría sus luces y sus sombras, pero creo que tenía más luces que algunas sombras. Pero mire usted, del 64 hasta el 96, son 32 años. Y este departamento se transformó, la ciudad, la provincia, la escuela, la salud pública, los pozos de agua, la electrificación, las regiones, las macroregiones, la producción de pollo, de maíz en una zona, de leche en otra. Esa fue la inteligencia cruceña. Ahí va. Entonces, en 32 años hemos transformado el departamento, la ciudad capital y el país. Entonces, ese es el proyecto cruceño. Ese es lo que llamamos el modelo cruceño, que algunos dicen no existe, que otros dicen es un fracaso. Leí un artículo en un periódico paseño que decía, es una invención de las élites para hacerle creer al pueblo que está bien. Aquí escucho decir a gente que no existe tal modelo porque no es replicable. Otro que dicen, no, es que Santa Cruz es hija del MNR y todo se lo idea, es la idea, el modelo cruceño es la idea y es el sueño. Es el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, creo que hoy, 199 años de haber construido lo que tenemos, es hora también de pensar cuál es el futuro. Y creo que ese es el desafío, Carlito. ¿Cómo vamos a llevar a nuestros 200 años? ¿Con qué proyecto? Porque evidentemente la Santa Cruz de 1825 no es la Santa Cruz del 2025. No. ¿Qué queremos de sociedad? ¿Qué queremos en nuestra economía? ¿Hacia dónde queremos ir? Tenemos que pensarlo. No nos pueden seguir persiguiendo con la vaina del sable de decirnos que nosotros somos los que contaminamos, o sea, que nosotros somos los que contaminamos, que somos los explotadores, cuando en 32 años se cambió esto, Carlos, y probablemente su generación, yo nací ya con la noceta, pero su generación o la generación de mi madre han visto la mayor transformación, ¿o no es así, Carlito? Claro, por supuesto. Nosotros hemos... O sea, como jugaba usted de niño, probablemente ya no jueguen así los niños. No. Pero este presente se lo debemos a esa gente, así a esa gente que pensó, a esa gente que pensó, por un lado, a esa gente que luchó para obtener y con la gente que hizo. Y la gente que hizo. Porque tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Bueno, yo creo que trabajamos, ¿no? Sí, pero tuvimos suerte porque la gente que hizo supo hacer. Y supo hacer con poco, Sí, ¿no? con poco. Porque cuando usted fue pobre,
o cuando es pobre, sabe hacer rendir. Pero fíjese cómo la inteligencia cruceña tenía tal alcance que decía, esto van a ser para becas, para que vayan a estudiar a otros lados, porque necesitamos que se profesionalicen para venir de nuevo aquí y nos digan cómo hacerlo. Eso lo hizo también la universidad en 1938. En 1938 comenzó a mandar gente a estudiar a Brasil para ser veterinario, para ser agrónomo. Y para que vengan a enseñar a la universidad, pues, claro. Es decir, y hasta los años 70... Eso es sembrar regalías. Así es. Eso es sembrar futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué ciudad, capital, qué Santa Cruz de la Sierra tenemos hoy? ¿Qué metro Santa Cruz vamos a construir? ¿Y qué departamento? Por un lado están las ideas, por otro lado están quienes luchan por esas otras ideas, y por otro lado están quienes ejecutan esas ideas. Creo que tan mal no nos está yendo. Ojalá. Gracias, Paula. A usted. El mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros. Disfruta de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad y cobertura en más lugares del país. Te presento 3 preguntas frecuentes que se hacen al buscar una residencia para el adulto mayor y que tenés que hacerte vos. ¿Qué servicios y cuidados ofrecen en la residencia para adultos mayores? Enfermerías, actividades recreativas, comida saludable, asistencia en actividades diarias. ¿Por cuánto tiempo puede quedarse el residente? Tenemos paquetes semanales, diarios o mensuales. Vos escoges. ¿Cómo es la alimentación? Contamos con una alimentación saludable, baja en azúcar y alimentos procesados, que promueve la salud en el adulto mayor. La finca es nuestra comunidad. Unite hoy.